7:33, la principal información del Listín Diario dice que el Tribunal Constitucional apodera al defensor del pueblo ante los desacatos de decisiones de tribunales. Entonces es importante ver los argumentos del Constitucional y una decisión tan trascendente, tan importante como esta, ¿no? Del Tribunal Constitucional, un órgano suprapoder a un órgano extrapoder. Cuando hablamos de suprapoder y extrapoder es porque los poderes públicos es el Congreso, es el Ejecutivo, es el Poder Judicial. Y estos son poderes fruto de la Constitución de 2010, toda una configuración, una estructuración diferente. Una superconstitución. El tribunal aprobó tramitar los expedientes sobre inejecuciones de sentencias al defensor del pueblo para que ejerza sus facultades constitucionales y legales en favor de los ciudadanos cuyos derechos estén siendo afectados a raíz de la inejecución en el caso de que las partes no lleguen a un acuerdo en el procedimiento de conciliación o que se incumpla el acuerdo a que se llegue. El apoderamiento se basa en las atribuciones constitucionales y legales de ese órgano de contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales y los intereses colectivos y difusos de los ciudadanos dispuestos en la Carta Magna y su Ley Orgánica 1901. El TC señaló que de conformidad con el artículo 191 de la Constitución, la función esencial del defensor del pueblo es contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y los intereses colectivos y difusos establecidos en esta Constitución y las leyes, en caso de que sean violados por funcionarios u órganos del Estado, por prestadores de servicios públicos o particulares que afecten intereses colectivos y difusos. El Constitucional dice que la Ley 1901, que crea el Defensor del Pueblo, establece que su objetivo es salvaguardar las prerrogativas personales y colectivas de los ciudadanos previstas en la Constitución, así como velar por el correcto funcionamiento de la administración pública. Que, en ese orden, los expedientes instrumentados, luego de comprobado el incumplimiento de la ejecución de sentencia, serán tramitados al despacho del Defensor del Pueblo en los casos procedentes para que ejerza sus facultades constitucionales y legales. Ya lo he leído. Esto fue una resolución, la 003-21. También decidió comunicar a la Presidencia de la República toda actuación que realice para poner en conocimiento de la autoridad esto se movió. Para poner en toda actuación que realice para poner en conocimiento de la autoridad competente la sanción que corresponda por incumplimiento de sentencia, a fin de que se agote el procedimiento disciplinario en virtud de la Ley 4108 sobre función pública. Argumentó que esa ley contiene un régimen de faltas disciplinarias compatibles con la inejecución de sus decisiones en los casos en que el incumplimiento provenga de los empleados y funcionarios públicos sometidos al imperio de dicha ley. Esa ley sanciona con la destitución al funcionario que incumpla las instrucciones del órgano central de personal y las decisiones de la jurisdicción contenciosa administrativa, y que además dispone que el funcionario quedará inhabilitado para prestar servicio al Estado por un periodo de 5 años. Yo creo que eso debía ocurrir en el caso de los que dependen del Poder Ejecutivo. ¿Tú sabes Pero hay algo, perdón, Julián, para poner en contexto, sí, desde hace años se incumplen decisiones del Tribunal Constitucional y de otros tribunales como el Tribunal Superior Administrativo. En la ley se establecen esas sanciones que refiere el Constitucional. El Ejecutivo debió votar a gente que no cumple las decisiones, tan simple como eso, porque lo establece la Constitución y la ley. El Constitucional, hace 5 o 6 años, conozco bien esa parte, decidió crear una oficina, un departamento sí, de seguimiento de la sentencia del Constitucional. Pero es una oficina a cargo de un abogado, sé porque estuve cerca de las diligencias que se hacían en ese momento, pero es un área del mismo Tribunal Constitucional que, como preguntó Stalin, creo que fue frente a Churchill y Roosevelt,
cuando el Papa quiso participar de las decisiones después de la Segunda Guerra. ¿Cuántas divisiones, cuántas divisiones militares tiene el Papa para venir a meterse en esta cosa? Todas. Entonces, ninguna. Entonces, no tiene representante papal. Y claro, y quedó fuera, ¿no? Estamos hablando de jefes de Estado y de gente con fuerza militar. Entonces, no hay garras, no hay para que se cumplan esas decisiones, y ese departamento, oficina o área que se creó, tampoco tenía esas posibilidades coercitivas de que se ejecutaran esas decisiones. Se hizo el departamento, el área, se documentó todo esto, se contabilizaron las inejecuciones y las cosas siguieron así. Aquí vino Manisierra, como abogado de un exmilitar de Pepe Goico, anunciando el sometimiento del presidente de la República. Eso comenzó con decisiones de un sargento que ordenaban que fuera reintegrado, y el Tribunal Constitucional es algo nuevo. ¿Qué le van a hacer caso? ¿No? Lo votaron. Como aquella vez que Hipólito le dijo a Candelier, no le haga caso, no vaya nada, cuando el Congreso lo pidió. No haga caso a eso. Ese es este país, la rehabilitación constitucional de que habla Pablo. Entonces, en esto también tenemos, eso es una expresión de unas grandes debilidades institucionales, gravísimas, porque es el máximo tribunal del país. Decisiones oponibles a todos los poderes, por eso se le llama suprapoder, y sus decisiones de inmediato deberían cumplirse, pero no ocurre, y en la ley no existe. En la ley de función pública se tomaron estas previsiones para que el funcionario cumpla de inmediato, porque puede ser destituido. Nada de esto se ha hecho, y en esto tiene una altísima responsabilidad el Ejecutivo, el anterior y el anterior. O sea, me refiero al presidente Abinader, a Danilo Medina y a Leonel Fernández, que después de la Constitución del 10 ejerció 2 años más. Era su constitución, para decirlo de alguna manera, ¿no? La constitución del país, pero la que él le alentó y trabajó. Entonces hoy nos encontramos en este charco, en esta situación difícil de decisiones constitucionales. Explíqueles un alemán, un español, a un argentino sobre este tipo de situaciones. Entonces, la verdad que sorprende cuando el Constitucional dice, bueno, mandas al defensor del pueblo. Yo creo que es importante para la figura del defensor del pueblo una responsabilidad de esta naturaleza, hablando en términos institucionales. Que el Constitucional diga, mire, usted tiene esta prerrogativa de la defensa de los derechos colectivos y difusos, la defensa del ciudadano, y aquí hay unas violaciones para que usted se encargue de esto. Ahora, se repite para el defensor lo que se plantea para el Constitucional. ¿Dónde están las divisiones de Pablo Ulloa para que pueda hacer efectiva? No mediar, que le están encargando de que se haga realidad. Entonces, eso es sumamente difícil porque usted pone una tarea que no la va a poder ejecutar. Y mire que Pablo es un jodón, Pablo trabaja 24 horas y está encima de los problemas y bueno, por primera vez vimos a un funcionario, que era el director de Impostón, que fue sometido a proceso electoral. ¿Y dónde fue sometido? ¿Perdón? Fue sometido a proceso. Fue sometido a la justicia, formalmente, un funcionario del Ejecutivo. Bueno, y se armaron los demonios contra Pablo Ulloa en ese momento, porque hay gente que no procesa todavía que hay una nueva constitución, que hay un nuevo orden, y estas cosas les son difíciles de entender, sobre todo si desde el Ejecutivo y otras áreas de poder no se respetan las decisiones del Constitucional y del Tribunal Supremo Administrativo. Entonces, si no se respetan, como viene el defensor del pueblo, este muchacho, con esto, porque es una figura que se entiende mucho menos. Si todavía el Constitucional no ha sido procesado en su magnitud, imagínate la figura del defensor del pueblo. Entonces, cuando se pasa el Constitucional al defensor del pueblo, es una tarea muy difícil, que yo la veo difícil, muy casi imposible, pero a su vez, cuando el Constitucional le informa al Ejecutivo, con mucho cuidado, mire, usted debe quitar a los funcionarios que no obedezcan.
Yo creo que por ahí me luce bien, claro, de todos modos, el Constitucional se ha ocupado y ha estado con el tema desde aquella oficina y reclama y notifica, porque es que no tiene los instrumentos coercitivos, no tiene las armas que retrospectivamente pudiera verse como una falencia de la reforma constitucional. Pero yo esto lo veo también como una manera del Tribunal Constitucional de mostrar su impotencia y llamar la atención. Claro. Sí. Lo que es grave, sumamente grave, porque el Tribunal Constitucional está considerado como ya el último nivel. O sea, cuando tú no has podido... Lo irrevocablemente juzgado. O sea, cuando ya no se puede, ya tú has tocado todas las puertas, todos los jueces de todos los niveles te han dado la razón, tú acudes al Tribunal Constitucional. Entonces, que el Tribunal Constitucional admita su imposibilidad de hacer respetar sus decisiones, eso para la democracia dominicana es sumamente grave. Porque ¿dónde está la seguridad jurídica? ¿Dónde están las garantías constitucionales para el ciudadano beneficiado por una sentencia ya finalmente del Tribunal Constitucional? Entonces, esto es sumamente grave. Claro, no deja de ser un gran reconocimiento al defensor del pueblo, porque a quien acude en su impotencia no es a Juancito Pérez Vidal alias Tito, sino al defensor del pueblo. Pero yo insisto en que bastante lucha ha tenido el defensor del pueblo y ha tenido que hacer cosas heroicas casi y trabajar por lo menos 26 horas al día para lograr que hoy, sorprendentemente, en apenas estos 2 años y algo de gestión, pues el defensor del pueblo está siendo asumido por organizaciones del Estado, sí, que le respetaron bastante inicialmente, pero han ido ocurriendo cosas. El Ejecutivo lo ha llamado para mediaciones muy importantes también. Y las ha resuelto. Entonces, esta es lo único positivo que yo veo de esto, es que hay un reconocimiento del Tribunal Constitucional al defensor del pueblo. Sí, pero hay algo mucho peor. Y es que un país donde el Tribunal Constitucional tiene que acudir, el Tribunal Constitucional, estoy diciendo. No un guachimán que lo han violado derecho. O Juancito Pérez Vidal. Sí, Juancito Pérez Vidal, el Constitucional. Entonces, eso te dice que es un país con una debilidad institucional sumamente peligrosa, con una arrabalización institucional, que el Estado ya no es capaz de hacer cumplir las leyes ni cumplirlas él mismo, porque ahí tenemos, pongo el paréntesis, el caso, por ejemplo, el relajo de la declaración jurada de bienes. De patrimonio. Se llama así ahora. Sí, ahora le es lo mismo. Pero yo te nombro a ti, si la ley dice, tú tienes 90 días, mira, si tú tienes problemas con tu mujer y los bienes y la cosa, no aceptes ser funcionario. Ahora, ahí andan en el poder municipal miles sin declarar. O sea, estamos en una situación que estaba en AAA. Con esta situación del Tribunal Constitucional, sube a grandes ligas con Machado en tercera y Juan Soto en el Eso no es, eso no es bueno ni para el defensor del pueblo. Sí, como yo veo eso mucho como más Pablo que un es una decisión absurda para mí, insólito. Pablo es insólito. Pablo el bueno. Que el Tribunal Constitucional decida, bueno, pues, que el defensor del pueblo asuma los desacatos que ha habido a sus sentencias. Porque es que el Tribunal Constitucional es la máxima autoridad, es la más alta de las altas cortes. Y si es eso, bueno, merece mantenerse en su nivel, tiene que exigir respeto a sus decisiones y tiene que exigir en la instancia que sea. Después del Tribunal Constitucional no hay más nada, como se ha planteado aquí. Entonces, si quienes están al frente del Tribunal Constitucional deciden tirar la toalla, como dicen popularmente, pues entonces aquí no hay institución por ningún lado y van a irrespetar también. En el caso de que el defensor del pueblo, no tomo eso.
Claro en que el tiene caso que de que el hacerlo. defensor del pueblo lo asuma, pero claro. entonces lo van a irrespetar también No, a él. no. Y la realización institucional se va a seguir enseñoreando a todos los niveles en este país. Pablo el Bueno es un fajador. Eso no es de Pablo el Bueno, ni lo tomemos de relajo eso. Pero déjame poner en contexto legal de lo que estamos hablando. Exacto. Tengas una idea. Primero, existe el artículo 69 de la Constitución. Que Se ojo, llama... perdón, la decisión es del 21, ¿eh? Ahora se publicó. Ok. Se llama tutela judicial efectiva. Todo lo que hace la administración, incluyendo el sistema de justicia, está tutelado, está supervisado por un órgano superior. En el caso de la administración pública, quien tutela las acciones de la administración pública son los tribunales de la República. Y dentro de los tribunales, por supuesto, está el máximo órgano de interpretación de la Constitución, porque no es un órgano judicial, tiene que estar claro. Es un órgano constitucional, que es el Tribunal Constitucional. ¿Por qué vía tú llegas al Tribunal Constitucional ante un reclamo? Por dos vías. Por lo que se llama una revisión constitucional a una decisión judicial, o por la vía directa, que es que tú te vas directamente contra una ley o contra un acto que emite un órgano de la administración. Tienes esas dos vías. Si te vas por las sentencias, hay una tercera vía que es el amparo, que es lo paradójico de esto, porque el amparador máximo de este país es el constitucional. Ampara, entonces el amparador está rogando que lo amparen. Una vaina descabellada. Insólito, absurdo. Ahora, ¿qué pasa? Y esta es la parte que a mí me toca, que no es legal, pero lo paradójico de la vida, ustedes los infieles, la falta de fe, lo que no creen mucho en eso. No Pablo caricaturice. Ulloa, Pablo el Bueno, debe estar muy... Es paradójico porque Pablo sometió un recurso de inconstitucionalidad con su salario. El salario de los órganos constitucionales del Estado es un salario superior al que tiene Pablo Ulloa. Pablo Ulloa es el que menos gana de los órganos constitucionales. Sin embargo, el Tribunal Constitucional le dijo, no, eso está bien. Bueno. Usted está equivocado, defensor del pueblo. Y mira cómo es la vaina. Ahora él es el mediador, porque ¿qué son las cosas de Dios? Pero a mí, yo te digo, primero, acepto el reto, porque yo formo parte del equipo de Pablo, aunque él no me paga, pero yo soy su vocero. Es por donde quiera que y vamos a echar para adelante. Es por donde quiera que yo estoy seguro que él va a salir bien de eso. Por donde quiera. ¿Por qué tú crees que yo digo? Rosario. No, Pablo el Bueno y Pablo el Justo. Vamos con Rosario. Sí. Miren, me preocupa. Sobre todo ustedes han dado las explicaciones legales, técnicas y el contexto. Me preocupa la imagen del defensor del pueblo. ¿Qué sucede? Independientemente del antecedente que tuvimos, y ustedes saben que Pablo viene a ser nuestro segundo defensor del pueblo, es muy reciente la posición y sobre todo muy reciente la evolución. A partir de lo que Pablo Ulloa presentó como parte de su carta, ¿verdad?, de trabajo, se ha ido posicionando en cumplimiento de incluso de los proyectos en los que lo ponen a mediar recientemente el conflicto dificilísimo entre ADP y el Ministerio de Educación. Está el defensor del pueblo y sale airoso. Algunos se negaron hasta consignar esa parte. Exacto, y a él le tocaba constitucionalmente, ¿eh? Él podía decir que sí, que no, pero le tocaba. Bien, y en función del desempeño que ha venido teniendo el defensor del pueblo, la figura del defensor del pueblo constitucional ha venido teniendo legitimidad. Y me preocupa, o sea, yo entiendo que, de hecho, en el antecedente y el trabajo que ha hecho Pablo, Pablo tuvo una función sumamente fundamental en el Tribunal Constitucional. No recuerdo ahora, a lo mejor me lo pueden precisar si fue de planificación, pero tuvo un trabajo fundamental en la estructuración. La organización, montaje, desarrollo, porque le entregaron el decreto. Exactamente, el orquestador estratégico. O sea, él sabe totalmente la función que le han asignado. Donde me preocupa es un hito de vulnerabilidad
y de involución del fortalecimiento institucional y democrático en República Dominicana. Es que hemos echado 3 pasos hacia atrás. Tenemos las instituciones, pero nosotros no le estamos dando el poderío. Y me preocupa porque, independientemente de que sabemos que estas cosas venían sucediendo, la admisión pública de parte de quienes dirigen el Constitucional es una señal muy clara de debilidad institucional en República Dominicana y salvando las diferencias, miren por dónde va Ecuador. Entonces, ¿qué me preocupa? Que evidentemente no hay herramientas constitucionales ni políticas, porque lo político no se refiere a lo partidario, para que Pablo pueda salir airoso como ha salido airoso en los otros, y también sería como una especie, ¿verdad?, de endosamiento de ese mal que ya viene arrastrando al Constitucional con el incumplimiento de parte de otros poderes del Estado, y arrastraría al Defensor del Pueblo. Y eso me preocupa muchísimo porque lo tenemos como tacita arriba. Bueno, agradecer la sintonía desde Asia. Desde Asia. Sí, este programa lo ven. ¿Cómo? ¿Cómo, El señor? YouTube es importante. Que no hacen anotaciones aquí de la... Y de Canadá y desde Puerto Rico también, señor. Sí, Guayaba. sí, muy, muy importante. Hoy vamos a tener de invitado al presidente de Adozona, que va a estar por acá. El presidente de Adozona, Luis José Bonilla. También Alexis Jiménez, que es presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Vladimir. Conoce